En este video vamos a hablar ahora sobre los parámetros mediante path y mediante query. En el video anterior aprendimos cómo crear rutas y poderlas conectar con nuestro servidor HTTP, pero hablábamos que a veces era necesario poder pasar algún parámetro a estas rutas, como por ejemplo el ID de un usuario, o si queremos pasar algún filtro el cual nos permita buscar los posts que cumplan cierta condición, como por ejemplo que estén ya publicados o en un cierto rango de fechas o que abren sobre cierta temática. Entonces, vamos a aprender cómo poder agregarle parámetros a nuestras rutas y de esta forma poder facilitar la programación o poder facilitar funcionamiento que queramos hacer con estos parámetros. Vamos a hacerlo desde un proyecto desde cero. Si no estás familiarizado con el concepto de servidor HTTP o de una aplicación con Actix Web, te recomiendo ver la introducción de esta serie en el cual vamos a aprender sobre cómo lograrlo. Para comenzar vamos a crear un proyecto con nuestro comando cargo new y le damos un nombre al proyecto. Yo le voy a dar API con Rust. Dejamos que cree nuestro proyecto. Ahora nos movemos hacia la carpeta del proyecto y aquí vamos a agregar la dependencia como dependencia a Actix Web. Yo lo voy a hacer con el comando cargo add Actix Web. Listo, ahora si abro mi archivo cargo, puedo ver que ya agregó la dependencia a Actix Web. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro servidor web. Eso lo podemos hacer desde nuestro archivo src main. Yo aquí voy a incluir todas las dependencias. Lo voy a hacer un poco rápido, ya que esto ya lo vimos en videos anteriores. Ok, a este punto es donde iniciamos nuestro servidor web y lo que vamos a hacer es crear una ruta a la cual vamos a acceder mediante un método get. Como habíamos visto anteriormente, esto lo podemos hacer con el macro get. Y yo voy a poner aquí que la ruta va a empezar con usuario. Entonces voy a crear la función para esta ruta. Y voy a regresar un HTTP response. Ok. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a simular que recibimos el ID de un usuario y lo que vamos a regresar como respuesta es un mensaje, como por ejemplo, usuario con ID y el valor que le pasemos. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Como mencionaba, uno es mediante los parámetros path, que para acceder a un parámetro path, las rutas se ven más o menos de esta forma. Por ejemplo, http, dos puntos, pleca pleca, localhost, aquí el puerto. Y si mi path es usuario, entonces un parámetro path sería lo que agregamos después de esta ruta. Si solo tenemos un parámetro, se va a ver así, como el ID. Si tenemos otro parámetro, como imagínate el estado, podríamos pasar algo de esta forma. Y cada uno de los valores que pasemos después de nuestra ruta base se considera un parámetro de ruta o un path param. La diferencia con los query params es que los query params se acceden de esta manera, se pasan de esta forma. Por ejemplo, usuario. Y ahora para el primer parámetro pondríamos el signo de interrogación y tenemos que especificar el nombre, por ejemplo, ID 1. Si queremos agregar un nuevo parámetro, ya no lo hacemos con el signo de interrogación, sino que más bien le ponemos un ampersand y le ponemos estado active. Eh, por ejemplo, si queremos un array de estados, o sea, más de un estado, podríamos volverlo a pasar y esto se consideraría un array de estados. Entonces, esa es la diferencia de cómo se acceden. Los casos de uso, esto dependen mucho de tu elección. Por ejemplo, es como bastante común ver que si tú quieres acceder a un recurso mediante un ID o el nombre de un post, es mucho más común ver una ruta vía path. Y eso es porque también le ayuda al SEO de tu aplicación.
¿verdad? Pero si quieres pasar un filtro un poco más amplio, es un poco más común ver los query params. Pero todo esto va a depender de tu propia elección. O sea, tú eres libre de decidir cómo quieres enviar los parámetros. Yo voy a hacer en este caso un ejemplo con los path param, con los parámetros de ruta, que como ya vimos es especificar algo adicional. En Actix Web, en este macro, podemos poner que aquí vamos a recibir un parámetro ID y este va a ser un path param. Entonces, ahora tenemos que decirle a nuestra función que vamos a recibir un parámetro vía ruta, y eso lo hacemos aquí agregando el módulo web, que el módulo web nos va a proveer de los path params. Entonces podemos venir aquí y ahora ya podemos agregar este ID. Este ID tenemos que definir de qué tipo va a ser. Por ejemplo, un ID generalmente es un número. Aquí podemos poner que nuestro parámetro va a ser un número, y esto lo hacemos de la siguiente manera. Ponemos aquí, por ejemplo, parámetros, y estos parámetros van a ser de tipo web, y aquí podemos ver que existe path como path param, y si hemos dicho que este va a ser un número, aquí le pasamos el tipo de número. Por ejemplo, un signed de tipo un signed 8. Entonces este parámetro de aquí va a ser un signed 8. Si queremos pasar un parámetro adicional, imagínate que queremos pasar, qué sé yo, queremos pasar un estado. Y este estado es de tipo string. Entonces aquí nada más agregamos string, que es el tipo de este parámetro. ¿Ya? Ahora, para acceder a los parámetros, si tú puedes ver, aquí tenemos dos. Uno de nombre ID y uno de nombre estado. Y estamos pasando una variable, o mejor dicho, un argumento que se llama parámetros de tipo path. Entonces podemos acceder a ellos poniendo algo como let, y ponemos id, estado, que son los nombres de nuestro path param, igual, y aquí ponemos parámetros, que es lo que estamos recibiendo acá, y punto, y aquí lo que ponemos es into inner. Entonces este into inner lo que va a hacer es pasar los valores que se están recibiendo en el path param hacia estas variables, y cada variable va a tomar el tipo de dato que estamos asignando aquí. Ahora podemos hacer un return de nuestro HTTP response. Por ejemplo, podríamos hacer algo como HTTP response. Vamos a regresar un código 200. Esto vimos que lo podíamos hacer con OK. No le vamos a poner content type, vamos a dejar que sea un texto. Y aquí vamos a poner un body. Y este body puede ser usuario ID igual. Y aquí vamos a pasar el ID. Y estado igual. Y aquí vamos a pasar el valor del estado. Ahora solo pasamos nuestros parámetros, que sería ID y estado. Y grabamos. Y ahora lo que podemos hacer es aquí en nuestra aplicación simplemente agregamos esa ruta, usuario. Vamos a ver, aquí el compilador dice que solo toma un argumento, pero está tomando 3, y es porque es cierto, el body es solamente un string. Aquí vamos a poner format y vamos a poner acá al final el otro paréntesis que nos faltaba, y listo. Entonces ya tenemos nuestro path param. Ahora aquí en mi comando, en mi consola de comando, voy a ejecutar el comando cargo watch. Recuerda que tienes que tener instalado cargo watch para hacer esto. En el primer video de esta serie puedes ver cómo se instala. Y listo. Ya aquí nuestra aplicación está corriendo. Y ahora ya vamos a poder acceder mediante un método get a esta ruta de usuario. Para probarlo, puedo acceder a un postman, y dentro de postman puedo poner usuario, y ahora le puedo pasar los parámetros. Recuerda que este tiene que ser un signed 8, como por ejemplo y aquí puedo pasar un estado como activo. Si ahora le doy send, veo que justamente tengo la respuesta que quería. Si ahora yo, por ejemplo, aquí le cambiara, en lugar de 1 le pongo 2 y aquí inactivo,
y le doy send. Entonces veo que me cambian los valores de acuerdo a los parámetros que yo le pase. Y esto es bastante útil porque aquí tú podrías realizar cualquier operación. Por ejemplo, buscar a un usuario que tenga ID2 o buscar todos los usuarios que tengan inactivo. Tú decides qué hacer con estos parámetros. Entonces esos son los parámetros mediante ruta, ¿verdad? Ahora, antes de hablar sobre los query params, quisiera mostrarte otra manera de poder pasar los params y que nos va a ayudar también cuando nos pasemos a los queries. Como tú has visto, si tuviéramos que agregar un nuevo parámetro aquí, por ejemplo, qué sé yo, edad, entonces tocaría venir y cambiar aquí la definición y definir un tipo, y esto a la larga es bastante difícil de mantener. Entonces, otra forma para poder recibir params es definir una estructura, que esa estructura contenga todos los tipos de datos y el nombre de los parámetros que nosotros necesitamos. Por ejemplo, déjame aquí borrar la edad. Y para poder hacer o definir una estructura tenemos que poder deserializarla. Entonces vamos a necesitar utilizar Cerde. Para ello vamos a instalar Cerde. Si me lo permites, esto yo lo voy a hacer aquí en mi ventana de comandos. Voy a detener un momento el servidor HTTP y lo que podemos hacer es instalar con cargo add. Bueno, no instalar, más bien dicho, agregarlo a nuestras dependencias con cargo add. Y aquí ponemos Cerde. Y vamos a necesitar activar dentro de sus features, activar derive. Ok, ahora que ya lo tengo agregado, lo que voy a hacer es ejecutar nuevamente mi servidor HTTP. Y aquí en mi código ya puedo utilizar Cerde. Y aquí necesito deserialize. Y ahora puedo definir una estructura, por ejemplo, struct parámetros. Este es el nombre que tú quieras darle. Y tenemos que definirle estos parámetros. ID, que como hemos visto es un unsigned8. Y estado, que como hemos visto es un string. Entonces esto lo podemos definir aquí como ID, que es un unsigned de 8. Y el estado, que esto hemos dicho es un string. Para poder deserializar nuestro struct vamos a necesitar colocarle dentro de sus macros drive deserialize. Ok, y ahora en lugar de pasar o de definir cada uno de estos tipos, podemos simplemente quitar esta tupla y poner el nombre de nuestra estructura, que en este caso es parámetros. Ok, ahora para acceder a esto simplemente podemos quitar esta definición que teníamos arriba y ahora podríamos acceder directamente desde parámetros. Si yo aquí le pongo un punto, puedes ver que yo aquí tengo justamente los campos que definí en mi estructura. Entonces si yo lo grabo y pues aquí ya se refrescó, déjame detenerlo y lo voy a refrescar manualmente. Ok, ahora que ya se refrescó, si yo regreso a Postman y vuelvo a enviar un send, veo que nada ha cambiado, que todo sigue estando bien. O sea, yo puedo cambiar aquí los valores de mis parámetros y siguen funcionando tal cual los había dejado definidos. Ahora, esta es una mejor manera de acceder a los parámetros, es definir una estructura que se pueda deserializar y pasarlo acá como un param. Pero como te mencionaba, la otra manera de poder pasar parámetros es mediante los query params. Y para ello, simplemente en lugar de definir path que teníamos aquí, ponemos query. Y también no vamos a necesitar definir los parámetros aquí, porque como habíamos dicho anteriormente, para los query params se acceden poniendo un signo de interrogación al primer parámetro y cada uno que agreguemos le vamos a ir poniendo anspersons. Así que en este caso podemos borrar esto de acá. Y también algo muy importante
y es el hecho del por qué creamos esta estructura, que los query params dentro de su definición, en realidad query recibe un tipo dinámico, un tipo genérico, como query T. Entonces no es que podemos pasar una tupla, porque si pasamos la tupla, entonces los query param que se esperan deben ser tuplas. Y eso no lo podemos pasar mediante un query param. Podemos pasar arrays, pero no sería la forma adecuada. Entonces, esto tienes que recordarlo, que la definición de query es un tipo de dato genérico. En rustyfullstack.com hay un artículo sobre tipo de datos genéricos que te lo voy a dejar en la descripción del video si quieres aprender más sobre ellos. Ok, pero por el momento, digamos que solo poniendo query y aquí parámetros ya sería suficiente. Si ahora grabo aquí mi aplicación, espero que refresque el servidor. Y ahora si yo regreso a Postman, ya los parámetros no los voy a pasar de esta manera, sino que como habíamos dicho, el primero se pasa con el signo de interrogación y tienes que poner el nombre. Por ejemplo, yo aquí lo voy a poner 1. Y luego el segundo parámetro lo pasamos con un ampersand, poniendo aquí un ampersand, y luego el nombre del parámetro, en este caso estado, y aquí le voy a poner activo. Postman ya tiene esta opción en la cual tú puedes ir colocando los parámetros utilizando este formulario, pero para mostrarte cómo se hacía desde una URL decidí hacerlo de esta forma. Si ahora le doy send, vemos que ahora nuestros parámetros están siendo leídos, pero como query params. Y de igual manera, si yo le cambio aquí, en lugar de 1 le pongo 7 y aquí le pongo inactivo, entonces veo que ahora ya están cambiando. Y pues eso es lo que tenía para este video. Quería mostrarte cómo mandar path params o parámetros de ruta y query params. En el siguiente video vamos a aprender cómo poder recibir JSONs, cómo poder recibir formato JSON para luego poderlo procesar en nuestras rutas.